Buenas tardes, queridos alumnos del Colegio Marcelino Champañán. Los quiero saludar muy amablemente, espero que todos estén muy bien y decirles que de cierta forma los extraño mucho. Me gustaría que estuviéramos haciendo clase, pero bueno, debido a la pandemia esto no puede ocurrir. Chiquillos, por favor, cuídense, ¿ya? Traten de estar en sus casas, no se muevan de ahí. Si tienen que salir por alguna razón, usen mascarilla. Después a la vuelta se lavan la cara, se lavan las manos, se cambian de ropa y vuelven a hacer lo que tenían que hacer. Pero chiquillos, por favor, eviten salir de la casa. Bueno, esta clase se va a dividir en dos. Se va a dividir en un análisis de líneas de tiempo, que es lo que vamos a empezar a trabajar en historia como recurso histórico, y después la parte histórica, que es lo que nos convoca. Para el análisis de líneas de tiempo, chiquillos, yo necesito que vayan a buscar su libro. ¿Ya? Así que, chiquillos, van a buscar su libro y, bueno, siempre algún cuaderno y algún lápiz para tomar nota. Ya, chiquillos, comenzamos. El análisis de líneas de tiempo paralelas. El acontecer humano, chiquillos. Esto es como parte de la historiografía que a uno le pasan a la gente que estudia historia en primer año. Introducción a la historia. El acontecer humano, o sea, todo lo que nosotros hacemos, es decir, son las actividades humanas que transcurren en un momento determinado, el cual la historia le denomina un tiempo histórico, para facilitar su comprensión. Una de las representaciones más comunes en nuestra cultura es que el tiempo es lineal. Chiquillos, por ejemplo, para los mayas el tiempo era circular. Por tanto, utilizamos la línea de tiempo. Así, los historiadores dividen el tiempo a partir de acontecimientos que son hitos, o sea, un acontecimiento que pasa en un momento determinado y rápidamente, y también procesos históricos un poco más largos, como por ejemplo el feudalismo, que duró 3 siglos. ¿Ya? Lo importante de la línea de tiempo, chiquillos, es que permite identificar elementos de continuidad y cambio. Y eso es lo que a mí más me interesa que ustedes manejen, más que las otras 4 variables que vamos a ver. ¿Ya? Por ejemplo, niños, chicos, ya ustedes están, pues. Estamos en la página 98 del libro y podemos ver 2 líneas de tiempo, donde podemos reconocer la ubicación espacial y temporal que grafica la línea de tiempo. Aquí vemos 2 líneas de tiempo. Una, la de acá de arriba, es la que corresponde a Europa y la otra es la que corresponde a nuestro Chile. Y podemos deducir que mientras se instaura el imperio napoleónico en Europa, en Chile tenemos nuestro proceso de independencia. Que, por ejemplo, durante el régimen o antiguo régimen que nosotros, ¿cómo le decimos también? A ver, chiquillos, vamos pensando. Monarquía absoluta, perfecto. En Chile tenemos, bueno, ahí dice la organización de la República, pero chiquillos, ahí eso está mal, porque ahí están los ensayos constitucionales, todavía no se organiza la República. Y es por eso, chiquillos, que de una u otra forma el papel del profesor es súper importante. Y después lo vamos a ver en la parte histórica por qué sí. ¿Saben, chiquillos? Hay algunas cosas que de repente no están bien escritas en los libros y por eso, como uno ya tiene la experiencia en historia, uno los puede guiar. Bueno, la organización de la República en Chile se dio en la República Conservadora, como lo vimos la clase pasada, ¿ya? Y que va a estar obviamente al amparo de la Constitución de 1833. Entonces ahora vamos a ir a la página 99 y analizar las variables del tiempo histórico, que tiene 4 variables. Acá está este recuadro. Dice la duración. Bueno, un periodo puede ser largo o corto. ¿Ya?
Una corta duración es un acontecimiento o un hito, por ejemplo, la proclamación de la independencia de Chile. O puede ser de más larga duración, como ya dije anteriormente, el feudalismo, ¿ya? O la República Conservadora, que es de mediana duración, que duró 30 años. La simultaneidad, chiquillos, en la número 2, es más bien difícil que se dé, porque que se den dos sucesos en dos lugares al mismo tiempo es complicado. Pero a veces se da. Es la condición en que se producen dos procesos de distintas culturas al mismo tiempo. O en una misma cultura de distintas dimensiones, por ejemplo, la económica, la política, la religiosa, de las ideas. Por ejemplo, las ideas liberales en Europa, que se propagaron bajo el imperio napoleónico, también estuvieron presentes en 1810. Bueno, para que haya existido la primera junta de gobierno, también necesitábamos que existieran esas ideas liberales. Chiquillos, esta tercera dimensión, porque la duración es algo como súper fácil de entender, o un proceso es largo o un proceso es corto. La simultaneidad se da, pero es como más complicado que se dé. Pero este proceso sí que es súper importante y este proceso sí quiero que aprendan a manejarlo bien. El proceso de cambio y continuidad. Los cambios son los movimientos producidos al interior de una sociedad que modifica alguna de sus características, mientras que la continuidad, chiquillos, se refiere a la superestructura. Son constantes dentro de la sociedad. Por ejemplo, por más que existieron movimientos liberales en Europa de 1820, 1830 y 1848, igual duró la monarquía absoluta o el antiguo régimen, ¿ya? O por ejemplo en Chile, por más que hubo un proceso de industrialización en el siglo XIX, siempre Chile en el siglo XIX siguió siendo una sociedad rural, ¿ya? Que eso lo vamos a ver en la parte histórica. El efecto de causalidad es la relación, chiquillos, que se establece entre fenómenos. Por ejemplo, sin que Napoleón invade España, no hubiese tenido que instaurarse las juntas de gobierno. En Chile no hubiese habido primera junta de gobierno, la cual fue en 1810. Ahora, chicos, para comprobar si ustedes entendieron esto, que tienen que releerlo, ¿ya? Yo quiero que ustedes, chiquillos, elaboren dos líneas de tiempo. Les quiero pedir, por favor, que elaboren dos líneas de tiempo. Una que corresponda a Chile y otra que corresponda a Europa. Para Chile, te pido las siguientes fechas: 1823, 1826, 1828, que están, y yo aquí les estoy ayudando, que están dentro de los ensayos constitucionales. La fecha 1829, 1830, donde está la guerra civil, 1833, 1831, 1861, donde está el periodo conservador. Bueno, y tú vas a buscar en internet para hacer tu misma línea de tiempo, pero la parte de Europa, es decir, sería como la parte de arriba, ¿ya? ¿Y qué ocurrió en Europa durante esas mismas fechas? Cualquier cosa, si no escucharon bien, las repito. Voy a repetir obviamente solamente las fechas: 1823, 1826, 1828, 1829, 1830, 1831, 1833 y 1861. Bueno, chicos,
después de esta técnica de estudio que vamos a empezar a utilizar, como también vamos a empezar a utilizar las variables de tiempo, o sea, que el tiempo histórico transcurre bajo estas 4 variables. Obviamente, en el tiempo histórico, la duración y la simultaneidad, ustedes ya saben, la duración puede ser larga o corta y la simultaneidad es bien complicado que se dé. Lo que sí se da mucho es el cambio y la continuidad y la causalidad. Recuerden, chiquillos, que casi siempre las cosas que pasan en Europa nos afecta a Chile en ese tiempo. Porque ahora, si lo vemos ahora por ejemplo, una cosa muy causal es lo que pasó en China con esto del COVID. En China comenzó el COVID y eso fue el causal de que en todo el mundo estuviera presente el COVID-19. Entonces, la causalidad fue en China. ¿Dónde? En Wuhan. Y donde se desplegó este virus por todo el mundo. ¿Ya? Ahora vamos a ir, chiquillos, a lo que realmente nos convoca, que es la historia de Chile. Y para ello, chiquillos, vamos a hacer un repaso de la clase pasada. ¿Ya? Primero vamos a ir, les voy a hacer el repaso y después vamos a ir a la página para que vayan también viendo. Obviamente no voy a ir repitiendo las mismas palabras de las páginas porque sería como ir leyéndole y ustedes ya están más bien más grandes. Por eso yo les voy contando la historia, cómo va sucediendo. Vimos, chiquillos, la clase pasada, el comienzo de la República Conservadora en 1831. Pero antes de que se instaurara, hubo una guerra civil. ¿Se acuerdan? Esta guerra civil fue entre 1829 y 1830, donde se van a enfrentar dos facciones, porque chiquillos todavía no son partidos políticos. Los liberales o pipiolos, al mando de Ramón Freire, y los conservadores o pelucones, al mando de José Joaquín Prieto, donde en la batalla de Lircay, que en mis tiempos era típica pregunta de prueba, triunfa la facción conservadora, es decir, José Joaquín Prieto gana la batalla de Lircay y el orden conservador, la facción conservadora, se queda en el poder. También vimos, chiquillos, que este orden conservador duraría 30 años, es decir, desde 1831 a 1861. Y es cuando se establece la base política chilena y se produce el orden bajo la figura de Diego Portales, que, como lo dije en la clase anterior, él no fue presidente porque realmente él no quiso. Él tenía todas las facultades y tenía todo el apoyo de las personas para ser presidente, pero él no quiso. Por otro lado, él mismo, Diego Portales, fue el ideólogo de la Constitución de 1833, la cual duraría casi 100 años presente, es decir, hasta 1925. También vimos la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana, la cual estaba al mando del boliviano Andrés Santa Cruz, la cual terminó gracias al triunfo en Yungay de Manuel Bulnes, es decir, el general Manuel Bulnes, que con tanto éxito en 1841 se va a transformar o se transformaría en el próximo presidente de la República. Ya, chiquillos, ahora sí nos cambiamos de página y ahora nos vamos a la página 116. El despegue económico o el despegue de la economía chilena. ¿Ya? El despegue, chiquillos, de la economía chilena. Junto con el nuevo orden político de la década de 1830, se produjo una consolidación de las finanzas. Como sale acá en el libro, el ordenamiento de las finanzas.
¿Por qué? Por una figura clave en este proceso que fue el amigo de Portales. Esto no sale. El amigo de Portales, también comerciante, Manuel Rengifo, el llamado mago de las finanzas, o como le decía su amigo Diego Portales, el Don Proyectos. Los principales objetivos de Rengifo eran equilibrar el presupuesto y estabilizar la política comercial. Así, desde agosto de 1830, todos los pagos públicos fueron canalizados a través del Ministerio de Hacienda, es decir, a través de este personaje. Así se redujo la administración pública, por un lado, y se disminuyeron los gastos públicos también aproximadamente en un sexto. Su principal reforma tributaria consistió en reemplazar algo muy antiguo, imagínense el nombre, alcabala de los vientos, que era un impuesto colonial sobre los productos agrícolas que databa del tiempo de la colonia, por un impuesto directo del 3% sobre las propiedades agrícolas y sus beneficios. Parte gracias al aumento de los ingresos por concepto de aranceles también aduaneros, es decir, los productos que entraban a Chile pagaban impuestos. Entonces también, por un lado, tenemos el impuesto a las tierras agrícolas y por otro lado tenemos el impuesto aduanero a todos los productos comerciales que llegaban al puerto de Valparaíso, tenían que pagar un impuesto. Y ese impuesto iba en favor de la economía chilena. En 1839, año en que dichos ingresos alcanzaron en 2,3 millones de pesos, Rengifo también redujo a la mitad la deuda pública interna. Por otro lado, el pago de la deuda externa. ¿Se acuerdan? El préstamo a Londres en 1822 para que ocurriera la independencia del Perú, que lo pidió O'Higgins, todavía no fue pagado un poco más tarde. Tendría que esperar a que Rengifo retomara el cargo en la década de 1840. Por ahora, Chile estaba primero. Y para proteger la industria nacional, disminuyó los derechos pagados por las exportaciones, es decir, lo que Chile vendía al extranjero les cobraba muy poco arancel. Por ejemplo, el trigo, producto agrícola por excelencia, desde la colonia. Ahora pongan atención, chiquillos. ¿Ya? Mucha atención porque esto no sale en el libro. Y por eso les digo que la labor de nosotros, los humildes profesores, es muy importante. Quiero que les quede grabado, chiquillos, que la expansión económica chilena no fue por el trigo, no fue por el arancel a los productos extranjeros, ¿ya? No se debió exclusivamente a los incentivos del ministro de Hacienda Manuel Rengifo, sino que pasó algo como, podríamos decir, prodigioso, algo que pone como Dios en el mundo. En mayo de 1832, el leñador Juan Godoy descubrió un nuevo yacimiento de plata. Impresionante, chiquillos, en Chañarcillo, cerca de Copiapó. Así nació la beta más espectacular de la historia chilena, chiquillos. Aquí hubo mucho dinero en Chile, uno de los más sólidos fundamentos de la riqueza de esta república, la creciente bonanza de la plata. Mucha plata, chiquillos, ¿ya? O sea, plata en consideración del mineral, ¿ya? Y además de la plata, el cobre en la zona minera del norte chico, ¿ya? O sea, por un lado tenemos plata y tenemos cobre.
¿ya? Y con ello la población comenzó a crecer a un ritmo más acelerado que el resto del país en ese lugar. Obvio, la gente, aquí tenemos lo que se llama la migración del campo a la ciudad, o un suceso, es decir, un suceso que se le llama migración campo a la ciudad, es decir, las personas se trasladaron al norte chico, donde estaba la riqueza. ¿Por qué? En busca de mejores condiciones de trabajo. Entonces dejan el campo y se van al norte. Esto a su vez creó un mercado, chiquillos. ¿Para quién? La agricultura. Porque obviamente esta gente que está en el norte chico necesita comer. Obvio, ¿cierto? Entonces la agricultura del Valle Central, que alrededor de 1840 contribuía solamente con el 25% de las exportaciones chilenas, desde entonces la minería marcaría la pauta económica del país. Chiquillos, si en 1830 se van a exportar 33.000 kilos de plata, en 1870 van a llegar a 123.000 kilos de plata, mientras que la producción anual de cobre pasó de 14.000 toneladas en la década de 1840 a 46.000 toneladas en la década de 1870, donde en lo que se refiere al cobre solía cubrir el 30 e incluso hasta el 50% de la demanda mundial de cobre. ¿Ya, chiquillos? Y otra cosa importante, en 1870 otra mina fue encontrada. Prodigiosamente, vuelvo a repetir, en los primeros 10 años, esta mina nueva, Caracoles también, estaba en la frontera con Bolivia, produjo mucha cantidad de plata durante 10 años y después decayó. Así, muchas personas, las llamadas cateadoras o cateadores, porque en realidad eran más bien hombres, iban personas en busca de encontrar una mina, se desplazaban al norte, una para trabajar y otras para ver si podían encontrar ellos mismos una mina. Personas, chiquillos, que provenían de un medio bastante modesto, que podían ser leñadores o arrieros. Y sus descubrimientos eran básicamente intuitivos, pero a veces las minas conocidas nos pueden dar sorpresas. José Tomás Urmeneta trabajó en la mina Tamaya, improductiva, chiquillos, durante 18 años, antes de encontrar la gran mina, o sea, el lugar en realidad donde se encontraba el cobre, es decir, la mina de cobre más grande del norte chico. Y se transformó, imagínense, de una persona pobre, porque eso es lo que me da risa. Hay apellido aquí como en Chile como súper de alta alcurnia y que en realidad en un principio eran Urmeneta, eran pobres y esta persona pobre eh, le pegó el palo al gato, como se le dice, y durante 18 años hurgueteó y encontró la mina de cobre más grande de Chile hasta ese entonces y se hizo millonario de la mañana a la noche. ¿Ya? Entonces se unió a las filas del puñado de hombres cuyas familias disfrutaban las mayores fortunas de los primeros años de la República. Alrededor, chiquillos, de 1850, las perspectivas para las haciendas mejoraban sustancialmente. Una de estas causas, chiquillos, fue el descubrimiento de oro en California, en su calidad de Chile, de único país exportador de trigo de la costa del Pacífico. Chile podía satisfacer las necesidades de alimentos de la creciente población de la fiebre de oro en California.
Los hacendados y los comerciantes aceptaron el desafío. Los exportadores de trigo y harina en California aumentaron, por ejemplo, de 6.000 quintales en 1848 a la cantidad máxima de cerca de 500.000 quintales de harina en 1850. Para satisfacer la demanda de harina, aparecieron además de la noche a la mañana varios molinos de tecnología moderna cerca de Tomé. Recuerden que los molinos necesitan agua. Talcahuano y a lo largo del río Maule. Para 1870, chiquillos, habían 130 modernos molinos en Chile. Además del impulso para las haciendas, la fiebre de oro en California impuso un considerable éxodo de chilenos de todo tipo. Se dirigieron a California, para probar suerte, también chilenas. Algunos de ellos se hicieron muy ricos, pero como ocurre en todas las partes y en todas las ocasiones, estos ricos nunca regresaron a su país. Y, como dije anteriormente, muchos, la mayoría, les fue bastante mal y lamentablemente sufrieron la discriminación y la violencia de los norteamericanos. O sea, aquí podemos ver, por ejemplo, que los norteamericanos siempre han sido, no todos, porque no podemos poner en un saco a todos, pero el norteamericano suele ser discriminador con el latino y mucho más con el negro, como el caso que está de George Floyd. Eh, Otra cosa, en 1851, o sea, casi luego de California, hubo otra fiebre de oro, pero esta segunda fiebre de oro fue en Australia, en 1851. Una vez más, barcos cargados con trigo y harina se abrieron paso por las aguas del Pacífico. Las exportaciones a Australia alcanzaron su punto máximo en 1855. Una cosa muy importante, chiquillos, es que con esto, además de crecer las exportaciones en trigo, va a crecer la marina mercante en Chile. Si había unos ciertos barcos, una cantidad que en este momento no manejo, si quieren la próxima clase se las digo, aumentaron al triple o más incluso. Entonces, chiquillos, lo que yo quiero que se den cuenta que el despegue de la economía chilena, por un lado, se dio por el mago Rengifo, es decir, Manuel Rengifo. Manuel Rengifo, una persona muy honesta, muy onda portales, ya, muy trabajadora, fue ministro de Hacienda en 2 ocasiones, es decir, tanto en el gobierno de José Joaquín Prieto como en el gobierno de Bulnes. Por otro lado, tenemos que más que la fiebre de oro en California o más que la fiebre de oro en Australia, el dinero por exportación de trigo, el dinero venía por la minería, chiquillos. Y esa minería, ¿dónde fue? Fue por casualidad. Chile tuvo esa suerte que en 1832 este leñador encontrara una mina de plata que duraría hasta 1870 y con eso se pudieron hacer tremendos arreglos en Chile. Ahora, chicos, ustedes van a ir, o sea, tenemos 2 tareas. Tenemos la tarea de las líneas de tiempo paralela, es decir, una línea de tiempo paralela, ya di las fechas, las pueden revisar después en el PowerPoint. Las líneas de tiempo las líneas de tiempo de Europa y la línea de tiempo de Chile, las dos. Di las fechas de Chile y ustedes buscan en internet, porque se les dio un chip, chiquillos, buscan en internet
la fecha correlativa, es decir, la misma fecha. Por ejemplo, si en 1833 ocurrió la constitución de, obviamente, portaliana de 1833, ¿qué pasó en 1833 en Europa? O en algún lugar importante de Europa. ¿Ya? Y después, chiquillos, nos vamos a ir a la página 117. Bueno, ustedes estaban revisando la 116 con todo lo que yo estaba hablando. ¿Ya? Y aquí dice, teniendo en cuenta las fuentes, es decir, el recurso 74, que es una fuente primaria. ¿Ya? Es decir, lo que está hablando Manuel Rengifo. El recurso 75, donde habla Sergio Villalobos. El recurso 76, la pequeña guerra con España en 1866. Y el recurso 77, que habla acerca de los cambios que se vivieron en las ciudades de Chile como Santiago, gracias al auge económico. Ahí, chiquillos, muestran, o sea, escribe Simon Collier y William Seiter. Ese es el libro que yo siempre les recomiendo que lean para profundizar Chile. Ya, entonces teniendo en cuenta estas fuentes, las cuatro, ¿qué cambios y continuidades, puedes establecer en la economía chilena? En tu cuaderno, redacta un párrafo analizando las principales actividades. Y que ellos no vean el periodo colonial, pero que solamente vean la época estudiada en esta unidad. Es decir, lo que hemos visto hasta ahora, la República Conservadora y la actualidad. Investiga en enciclopedias o en internet si es necesario. Solamente eso. Y quiero que lean las fuentes, chiquillos, y que se den cuenta de qué es lo que pasó durante este periodo, que es un poco el periodo conservador y un poquito pasadito el periodo liberal. Chiquillos, me despido de ustedes, esperando que se encuentren bien. Espero que todos estén muy bien. Echo de menos algunos trabajos. Me han llegado trabajos, pero siempre los mismos. Echo de menos algunos alumnos que eran muy clever en mis clases y que no me han llegado trabajos. Me gustaría saber de ustedes, chiquillos. Por último, escriban a mi correo a dias@cmch.maristas.cl. ¿Ya? Por último, chiquillos, los que no, escríbanme igual, tanto las personas que me van a tener la tarea como algunas personas que yo digo que eran re clever en las clases, que me hacían las tareas al tiro o en el momento y que no he sabido de ellos. Me gustaría también, por último, profesora, no le he entregado el material porque he estado o me pasa tal cosa. Me gustaría saber de ustedes. Ya, chiquillos, entonces tenemos estas dos tareas. El elemento de cambio y continuidad entre este periodo que hemos visto, la clase anterior y esta, y con respecto a la actualidad, y la tarea de hacer las dos líneas de tiempo. Ya di las fechas. Ya, chiquillos, con esto me despido. Cuídense, no salgan y espero verlos pronto. Estén muy bien.